con ustedes el pastor Hugo Ismael Hernández. En el libro de San Mateo, capítulo 7, vamos a leer versículo 21 al 23. Repita conmigo: señales, pero con fuerza, por favor, señales de que estamos en los últimos días. Vamos a hablar algunas señales que la Biblia nos menciona, nos habla claramente. Yo quiero que usted en esta hora reciba esta palabra especial para su corazón. En el libro de San Mateo capítulo 7 versículo 21 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Todos juntos. No todo, ¿están leyendo conmigo? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos al libro de Mateo también, capítulo 24. Leamos desde el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué le dijo? Mirad que nadie, diga conmigo, nadie, una vez más, nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de qué? Guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos, diga conmigo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Palabra de Dios. Oremos. Buen Dios, te doy gracias en esta hermosa hora por la oportunidad que me das, Señor, de compartir tu palabra. Habla al corazón de cada uno de nosotros. Habla a nuestras vidas, Señor. Necesitamos esa palabra edificante. Esa palabra que cambie el corazón, la mente, cambie todo nuestro ser, porque tu palabra es vida. Por lo tanto, Señor, usa mis labios en el nombre poderoso de Jesús. Yo te ruego en esta hora que cada corazón reciba esa palabra poderosa y que germine y produzca frutos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. ¿Por qué no le brindamos al Espíritu Santo un fuerte aplauso? Pero que se oiga ese aplauso.
acompañado de un gloria a Dios, un aleluya, un Cristo viene. ¿Cuál es el tema? Señales de que estamos en los últimos días. ¿Sabe que la palabra dice: muchos vendrán en mi nombre? Diga conmigo, vendrán en mi nombre. Una de las señales que se produce antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo es que muchos vendrían en su nombre antes de la aparición verdadera de Jesucristo. Muchos vendrían diciendo: yo soy el Cristo. El problema es que la palabra misma dice que a muchos engañarán. ¿Me está entendiendo? A menos para mí parece que hoy estamos o tenemos muchos profetas falsos que predican cada error por ahí. Aunque cuando yo era adolescente, aún todavía recuerde que yo soy hijo de pastores. Mi padre fue, como que se arruinó el sonido, no sé, yo no oigo nada aquí. Mi padre fue pastor por muchos años. Y desde mi adolescencia empecé a entender las cosas de la vida. He escuchado miles de hombres que han venido prometiendo riquezas, prometiendo una vida cómoda, prometiendo que aseguran que al seguir a Cristo inmediatamente las enfermedades serán curadas y que instantáneamente, mientras se ora y mientras ellos oran, toda la maldad de su vida desaparecerá, y que el evangelio es una vida fácil. Ahora, mientras que Jesús predicó un evangelio diferente, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. El evangelio es una guerra. El evangelio es de combate. La vida cristiana es de pelear, puesto que Jesús mismo, o la misma palabra del Señor, nos habla y nos dice: tú pues sufre penalidades. ¿Cómo qué? Como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos soldados de Cristo hay acá? Así que cuando se nos predica un evangelio posicionado, un evangelio fácil, un evangelio ligero, un evangelio sin problemas, un evangelio sin enfermedades, un evangelio sin lucha, es un evangelio diferente y se está presentando a un Cristo diferente. Porque el carácter nunca está en juego, solamente una vida con bendiciones y materiales, y que si alguna persona vive en pobreza, está completamente en pecado. Pero Jesús dijo, hay una palabra aquí, la cual leímos al principio: no todo el que me dice Señor, Señor, oiga bien, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No en tu nombre hicimos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Es por eso que la palabra del Señor, en uno de los versículos que leímos, dice: mirad que nadie os engañe. Una de las cosas es de que la iglesia, usted como miembro del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia del Señor, usted tiene que conocer el evangelio que usted practica. Hay tanta confusión hoy en día porque la gente no conoce verdaderamente el evangelio, y por lo menos tampoco conocen al Cristo del evangelio que predicamos. Se necesita tener un acercamiento a Él para conocerlo, porque cuando usted conoce algo, nadie lo puede engañar. Se necesita el conocimiento. En los últimos años que vivimos han surgido varias personas en diferentes partes del mundo que han afirmado ser Jesucristo en su segunda venida. A pesar de tener muchos seguidores, es evidente que son falsos cristos. Jesucristo advirtió de los falsos mesías en el capítulo 24 de San Mateo, versículo 5 que leímos. Por eso dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesucristo advirtió también en el libro de Mateo 24, 23 al 24, dice: entonces si alguno os dijere mirad aquí está el Cristo, o mirad ahí está, no lo creáis. La Biblia nos advierte sobre el engaño de los falsos cristos y falsos mesías que aparecerán en estos últimos tiempos. Por eso dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Y oiga, pero usted dirá: pero si hacen milagros, se sanan, se curan, juntan miles de gentes. Pero oiga lo que dice: y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Y esto lo estamos viendo actualmente, estimados hermanos. Mencionaré algunos cristos que han surgido por el mundo. Falsos cristos que aparecen en el mundo, que afirman ser Jesús en su segunda venida. Voy a mencionar algunos porque son muchos, pero voy a mencionar los siguientes. Hace algunos años atrás, aquí en el estado de la Florida, para no ir muy lejos, en Miami, Florida, a unos cuantos minutos de esta ciudad, se levantó un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño. Este hombre fue el fundador de la iglesia Creciendo en Gracia. Se autoproclamó Jesucristo hombre, teniendo su principal iglesia en la ciudad de Miami, Florida. Muchos de ustedes lo escucharon. Ya él se murió. Otro, Charles Manson, también aquí en Estados Unidos, fundador de la secta La Familia. Actualmente este hombre cumple cadena perpetua en los Estados Unidos y es de inspiración a un cantante, Marilyn Manson, y a su grupo System of a Down. Está cumpliendo cadena perpetua. También se autoproclamó Jesucristo. David Shadley, de Inglaterra, fue un periodista y trabajó en seguridad diciendo ser el Mesías del 2007. Actualmente se desarrolla como transvesti. En los años 1980 o en los años 80 apareció en la ciudad de Guatemala, en San Lucas, Zacatepeque, un hombre llamado William Soto Santiago, el cual también se programaba el Cristo de ese entonces. También
ya no existe. Henri Cristo, Brasil, un líder religioso, se proclamó como Jesucristo reencarnado. Actualmente tiene mucha presencia en televisión y debates sobre temas sociales en el país de Brasil. Una mujer llamada María Zbigun. Esta mujer es de procedencia ucraniana, de Ucrania. Ella es la líder de la comunidad de la humanidad iluminada. Estuvo en prisión 6 meses por apoderarse a la fuerza de miembros de su hermandad y se autoproclamó la Jesucrista. Qué locos, ¿verdad? Claudie Marcel, este de Francia, actualmente fundador y líder de la religión UFO OVNIs, dice haber sido visitado por extraterrestres para entregar un mensaje a toda la humanidad de parte de Jesucristo. David Koresh, Texas. Este hombre llamado David Koresh fue el que produjo una vil matanza en los años 90, donde cientos de feligreses y policías murieron en Waco, Texas. Shoko Asahara, en Japón, sentenciado también a cadena perpetua por los atentados con gas sarín en el metro de Tokio, Japón, proclamado Jesucristo. Mitsu Matashoshi, Japón también, dice ser el único Dios, es el Jesús Matayoshi. Se ha postulado como candidato en Japón varias veces y en sus campañas motiva a sus adversarios a suicidarse. Y podría seguir enumerando más Cristos, pero es una pérdida de tiempo mencionar a estos locos. Pero a pesar de todo, estos, en vez de desacreditar la escritura, le dan veracidad porque la Biblia lo dice. La Biblia dice, y el Señor lo dijo, que vendrían muchos en su nombre, diciendo ser el Cristo. Y esto nos da a entender de que la palabra es más veraz de lo que usted se imagina. La palabra de Dios es verdadera. Y la palabra se cumple y se está cumpliendo al pie de la letra. Entonces ya llevamos la primera. Muchos, diga conmigo, vendrían en su nombre. La segunda señal, amadores. Habrían hombres amadores, diga conmigo, amadores de sí mismo. ¿Sabe que una de las señales que el apóstol Pablo dejó es que en los últimos tiempos sería cada vez más difícil ser cristiano? Por eso es importante la oración. Diga conmigo la oración. Un comentarista decía que vivir sin orar es vivir sin Dios. Un cristiano que no ora no vale ni la décima parte de un centavo. ¿Y qué compra usted con un centavo hoy en día? Ni los niños le hacen caso. Los niños hoy ven los de a 5 y los de a 10. Los de a 10 dólares. Ya los niños ya no piden $1, piden $5, porque saben que la vida está devaluada. Ahora Pablo escribe que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. Por eso la misma palabra del Señor dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Dígalo con fuerza, ¿por qué? Porque los días son malos. Vamos a 2 de Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice la palabra, porque habrán hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ¿qué más? Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. A estos que dice Pablo, evita. Y esto yo me imagino que usted lo ha visto en la ciudad, o lo ha visto en este país, o en alguna parte del mundo. En la Biblia encontramos tantos hombres que fueron amadores, diga conmigo, amadores de sí mismo. Primero, descifremos qué significa ser amador de sí mismo. ¿Qué significa ser amador de sí mismo? Ser amador de sí mismo es una persona sin fe, sin amor, sin sentimientos. Solo quiere conseguir lo que más le gusta. Puede ser dinero, puede ser su físico, o las mejores marcas de ropa, los mejores carros, la mejor marca electrónica, la comida, en fin. Lo que más les interesa, sin importarles el mal que ocasionen o a los que le rodean o a los demás. Se respetan y se aman a sí mismos, pero son egoístas y no quieren que otros superen, solamente quieren superar ellos, y si alguien supera, tratan la manera de derrumbarlo. Amadores de sí mismos. ¿No es cierto, estimados hermanos, que vivimos esos tiempos? Un amador de sí mismo es egoísta. Un amador de sí mismo es traicionero. Un amador de sí mismo es vanaglorioso y por ende es capaz de volverse, si es posible, un criminal con tal de lograr lo que él quiere. Y por eso es que hoy en día encontramos tantos criminales en las calles. Es por eso que hoy en día tantos países han caído en la criminalidad, porque la gente quiere lo propio. La gente quiere solamente lo de ellos. La gente quiere superar a sí mismo. Un amador de sí mismo miente con tal de lograr sus propósitos. Un amador de sí mismo quiere demostrar que él es el mejor y que nadie sabe más que él, y que todo lo que él dice es verdad y los demás están errados. Esa es una persona amadora de sí mismo. Un amador de sí mismo lo quiere hacer todo y no quiere que los demás participen. Solamente él quiere. Los demás no saben, los demás son ignorantes. Un amador de sí mismo tiene alto concepto de sí mismo. La Biblia dice que no tengamos alto concepto de nosotros mismos. La Biblia dice que de los humildes es el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y esto mismo es lo que encontramos en la Biblia, donde muchos hombres se amaron a sí mismos más que a Dios. Y en el libro de Samuel encontramos uno de los reyes de Israel. Su nombre se llamó Saúl, el rey Saúl. Diga conmigo, el rey Saúl. Saúl, por ejemplo, la Biblia dice que fue el primer rey que el pueblo de Israel tuvo. Y fue escogido por Dios y ungido por Samuel. Pero durante su reinado no estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Un amador de sí mismo no está dispuesto a someterse a nadie. Espero que aquí no hayan Saúles. Un amador de sí mismo no está dispuesto a hacer a que otro lo mande. Él quiere mandar, quiere ser siempre arriba. Sin embargo, en el reino de los cielos es al contrario. Los humildes Dios les da gracia. Al humilde Dios lo exalta. Al humilde Dios lo pone en un trono de honor. Alabado y bendecido sea el nombre de Jesús. Así que por lo tanto Saúl fue imprudente y soberbio, siendo esto precisamente lo que lo llevó a cometer errores graves y sobre todo a ser desechado por Dios. En cierta oportunidad dice la palabra de Dios que usurpó el lugar del profeta Samuel. Los que leen la Biblia saben a lo que me refiero. Dice que en una ocasión le quitó el lugar al profeta Samuel, ofreciendo holocausto a Dios, cosa que a él no le incumbía.
cosa que a él no tenía que hacerlo, porque el que tenía que ofrecer el sacrificio, el holocausto, era el profeta Samuel. Y sin embargo, la insensatez de su corazón y el irrespeto por las funciones sacerdotales lo llevó a cometer un grave error, a ofrecer el sacrificio que él no tenía que hacer, porque el que tenía que hacerlo era Samuel. ¿Está entendiendo? En el capítulo 15 nuevamente desobedeció a Dios. Una persona amadora de sí mismo no se somete. Una persona amadora de sí mismo no obedece, no hace caso omiso a las órdenes. Una persona amadora de sí mismo no obedece a la palabra de Dios. En el capítulo 15 de 1 Samuel vemos que desobedeció la voz de Dios. Samuel viene y le dice que iba a haber guerra contra Amalek, y la orden de Dios era destruir a los amalecitas, que no dejara vivo ni al rey de Amalek, por cuanto eran enemigos del pueblo de Dios. Y dice que Saúl parcialmente sí cumplió, pero dice que cuando llegó a Amalek, él vio que las vacas eran gordas y hermosas. Le perdonó la vida a Agag, al rey de Amalek. Tomó lo mejor del ganado, y encima de esto se levantó un monumento personal para él. Ya cumplí, ya hice, ya destruí, ya capturé a Agag, así que por lo tanto ya hice lo que Dios me dijo. Pero él se estaba dando el ego de que él lo había hecho, pero lo logró porque Dios es fiel en su palabra. Y como Dios es fiel en su palabra, logró que destruyera a Amalek, pero no hizo lo que Dios realmente le dijo que hiciera. Y por lo tanto él se estaba jactando de su triunfo y olvidó que había triunfado porque Dios estaba con él. Porque mientras Dios estaba en la vida de Saúl, Saúl salió victorioso en muchas batallas. Pero cuando Dios se apartó de él, vino la derrota. ¿Qué vino? La derrota. Ahora, ¿cuántos Saúles amadores de sí mismo vemos hoy en día? ¿Cuántos muchas veces, hermano, usted puede ver en diferentes ministerios desarrollados? Dice, Dios me ha dado esa sabiduría, me ha dado esa fuerza, Dios me ha dado. Mire, todos ustedes están aquí no porque el pastor Hugo sea bueno. Usted está aquí porque la misericordia de Dios ha sido grande con usted. ¿Me entiende? Si Dios nos ha dado por abrir algunas iglesias y Dios ha bendecido el Monte de los Olivos, no es porque el hermano Hugo sea bueno, es porque Dios ha sido bueno, maravilloso, y ha tenido misericordia de usted y de mí, y por lo tanto a Él le debemos toda la gloria y toda la honra. Amén. Pero Saúl estaba tomándose la gloria, que él era el bueno, él era el mejor. Porque los amadores de sí mismos se edifican monumentos a sí mismos. Es mi éxito, es mi gloria. No. Usted y yo no somos nada sin la presencia de Dios. No existen grandes hombres de Dios. Existe un Dios grande que, a pesar de que Dios es tan grande, hace cosas grandes en un hombre miserable como usted y yo. Porque Dios es grande. Sin embargo, lo que han edificado son, muchas veces hay hombres que han edificado sus propios reinos porque son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, orgullosos. Yo he encontrado muchos siervos, compañeros de milicia, que andan hasta con guardaespaldas. Andan con 5, 10 o 12 guardaespaldas. Yo apenas cargo a un hermanito ahí, pero porque le encanta andar conmigo y le gusta tomar café conmigo.
pero no necesito de guardaespaldas. La palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Usted y yo no necesitamos de guardaespaldas. Ya tenemos los ángeles de Dios que nos guardan y nos protegen. Y aunque vayamos donde vayamos, si usted por algún momento se equivoca de camino, el Señor lo guarda y lo protege porque Dios es fiel. Seguimos rápidamente. Ya llevamos 2 señales. ¿Cuál es la primera? Muchos vendrán en mi nombre. La segunda señal, amadores de sí mismo. La tercera señal, el aumento de la persecución de la iglesia. Dice la palabra, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Los investigadores dicen que más, oiga bien lo que le voy a decir, porque es una información que usted tiene que llevarlo en su mochila. Más de 1 millón de cristianos han sido asesinados durante los últimos 10 años. Más de 1 millón de cristianos. En los últimos años ha habido una libertad religiosa, pero también ha habido persecución para la iglesia. Y la persecución ha aumentado en todo el mundo en los últimos 3 años consecutivos. Los países del sur y del sudeste de Asia, se dice que se han disparado miles de niveles de precedentes y se encuentran ahora entre las áreas más violentas, como el Oriente Medio y el África subsahariana, en las cuales es muy difícil predicar la palabra del Señor por la persecución que hay. Si sacamos la cabeza de Estados Unidos de América, veremos a grandes rasgos cómo la persecución de la iglesia ya existe y nosotros ni nos hemos dado cuenta. Le voy a leer alguna información que he recibido. Tengo aquí algunos datos que quiero compartir con usted, quiero que me ponga mucha atención. El número de cristianos muertos por su fe ha aumentado en más de un 60% en todo el mundo. Desde el 1 de noviembre de 2014 al 31 de octubre del 2017 ha sido un periodo que se ha duplicado el número de iglesias atacadas, según se desprende de la lista mundial de la persecución. Un estudio publicado anualmente por la organización sin ánimo de lucro que se llama Open Doors International, o sea, puertas abiertas a la internacional, que analiza el nivel de persecución religiosa a la que se ven sometidos los cristianos a nivel mundial, que registra un incremento de 2.8 puntos por ciento al respecto a la lista del 2015. Oiga, ha aumentado. Así, mientras la lista mundial de persecución de 2015 al 2018 hay una gran serie de cristianos que han padecido por la causa del evangelio. En los últimos meses se hizo un análisis y se recogió un total de 4.344.000 cristianos muertos por su fe y más de 1.062 iglesias atacadas en lo que va del año 2018. La LMP este año recogió 7.100 cristianos muertos por su fe y 2.406 iglesias atacadas, lo que supone un incremento del 63% en el número de muertes conocidas y del 127% en el número de iglesias atacadas conocidas. Grupos terroristas islamistas como Boko Haram, Seleka, ADF, Nalu y Al-Shabaab están activos y en los que se destaca han elevado un alto número de muertes acaecidas en el continente africano.
En los últimos 2 años ha habido este informe. Escuche bien. Los países que han reportado sobre la persecución a la iglesia cristiana: Nigeria, 4.028 muertes y 198 iglesias atacadas. O sea, 4.028 muertos en Nigeria y 198 iglesias atacadas. República Centroafricana, 1.269 fallecidos y 131 iglesias atacadas. El Chad, 750 muertos y 10 ataques a iglesias. República Democrática del Congo, 467 muertes y 13 iglesias atacadas. La República de Kenia, 225 muertos y 12 iglesias atacadas. Camerún, 114 muertos y 10 ataques a iglesias que fueron atacadas en Camerún. Y en las semanas pasadas, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, declaró a un grupo de ministros que de no ganar las elecciones próximas para su segundo periodo de gobierno, se asegura una persecución sin precedentes, desenfrenada para la iglesia en los Estados Unidos de América. Así está el mundo, estimados hermanos. Lamentablemente, la iglesia está dormida. La iglesia está entretenida. La iglesia no quiere buscar de Dios. Si podemos ver cómo están muchos hermanos, si yo les aseguro y fuéramos a buscar los que no vinieron hoy, muchos están viendo televisión, muchos están en el parque, muchos andan paseando, muchos andan de compras, muchos andan en el mall, muchos no están haciendo nada en vez de buscar la presencia del Señor. Deberíamos de estar como gansos, mi hermano, metidos en la arena, metida la cabeza como junco, de acuerdo a la palabra de Dios, porque el tiempo está corto. Es tiempo que la iglesia despierte, es tiempo que usted y yo nos pongamos las pilas. Puede ser que mañana ya no estemos acá. ¿Cuántas señales llevamos? La primera. Número 2. Número 3. Número 4. El aumento de la iniquidad. Digan todos. Entendamos primero qué es iniquidad, porque algunos no saben ni qué es iniquidad. Este término hace referencia a que la iniquidad es algo que está en el ser humano. Recuerde que desde que pecó Adán tenemos una naturaleza que hay que matar, y si no se mata se hace grande. Es algo que se esposa en el corazón del hombre por la ausencia de Dios, la iniquidad. Por un lado lo define como algo malo, pero al mismo tiempo también se sitúa dentro del corazón del hombre. Recuerde que el primero que se halló iniquidad en él fue Satanás. Primero Satanás no era Satanás, Satanás era un ángel de luz. Hasta que se encontró iniquidad. Y la iniquidad en Satanás produjo rebelión. Por eso la rebelión es abominable delante de los ojos de Dios. Le voy a poner un ejemplo más o menos cómo es la iniquidad. Yo no sé cuántos han visto una agua estancada, un agua que no corre, un agua que está empozada. Esa agua que está empozada empieza a crear una lana, empieza a dar mal olor, empieza a producir mosquitos, empieza a producir ranas, sapos, insectos, bacterias, hasta puede producir la muerte. La iniquidad es igual. Cuando hay iniquidad cuando hay iniquidad en el corazón del hombre, empieza a brotar una serie de cosas. ¿Me está entendiendo? Empieza a brotar el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, el orgullo, el pleito, celo, contienda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay iniquidad en el corazón. Y de la iniquidad del corazón empieza a brotar una serie de cosas.
y empieza a convertirse en un esclavo del pecado. Hoy en día, con solo encender la televisión, podemos dar cuenta del desenfreno moral que hay en el mundo actual. Hay un desenfreno total, que la manzana está podrida. De tal manera que cuando nosotros vemos a través de los medios de comunicación el desenfreno total que hay, hermano, es para irnos de espalda. La palabra del Señor dice el aumento de la iniquidad. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 24:12? Y por haberse multiplicado la maldad. Y la maldad es iniquidad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 24:10 dice, muchos tropezarán entonces, o sea, caerán en ese estado y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué cree que muchas veces hay pleitos, hay celo, hay contienda en la iglesia? Es porque hay iniquidad, hay maldad. Y la maldad está llevando, mi hermano, a tragedias. La maldad está llevando al sexo ilícito. La maldad está llevando al hombre a la muerte. La maldad o la iniquidad está llevando al hombre al crimen. La maldad está llevando al hombre al odio, a la falta de temor, a la tragedia, etcétera, etcétera. Por eso Pablo dijo que en los últimos días sería peligroso, sería muchas veces difícil ser cristiano, pero ahí está la palabra, todo lo podemos en Cristo que Él nos da fuerza. El aumento de la iniquidad. Es difícil tener un lugar donde podemos salir y caminar porque el crimen está al flote de la tierra. Ya no podemos andar como antes andábamos, ¿verdad? Tan libres. Hasta la policía tiene miedo hoy. La mayoría de la gente casi duda, o no duda, perdón, al deterioro en el que estamos viviendo. Una decadencia que hay de la moralidad, la magnitud, la ferocidad de los delitos, la adicción a las drogas, la pedofilia, la tasa de divorcios, la proliferación de la pornografía, la abierta acogida a las desviaciones sexuales, y el hombre ha perdido, ya se perdió el uso natural del sexo, ahora usan otros medios. Y lo han adoptado como estilo de vida, lo ven normal. Y lo serio del caso es que no solamente el mundo ha caído en esta desviación de iniquidad, aún en la iglesia todavía existe. Hay gente que todavía no ha nacido de nuevo, practican el sexo oral, el sexo anal, por lo cual han perdido la moralidad delante de Dios. La Biblia señala claramente que la pecaminosidad de la humanidad llegaría a un ritmo febril a medida de que se acerca el fin. Cada día el hombre se volverá más perverso. Aunque cada hecho de decadencia moral de nuestra sociedad, cada hecho que vemos está interpretando como una señal del fin. Cristo pronto viene, iglesia. Por eso la Escritura declara claramente, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo no va a haber frialdad en la iglesia hoy en día? Si el incremento de iniquidad, de inmoralidad, de falta de temor de Dios se ha acabado. ¿Por qué cree que a usted no le dan ganas de cantar? Porque hay algo que le está deteniendo el peso. Por eso Pablo dice que corramos, nos desechemos de todo peso que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante. La iglesia tiene que despojarse en el nombre del Señor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé,
En los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. A su nombre. ¿Cuántas llevamos ya? ¿Me regalan 10 minutos más? Muy bien. Número 5. Amadores o amantes al dinero. Ay, Señor. El Señor me mete y Él me saca. Yo sé que todos necesitamos dinero. ¿A quién no le gusta el dinero? ¿A quién no le gusta el dinero? ¿Habrá alguno que no le guste? A todos. Todos necesitamos dinero para sobrevivir, eso es cierto. Pero cuando el dinero se convierte en raíz de los males, ahí el problema. El amor al dinero, la raíz de todos los males. ¿Me está entendiendo? 1 Timoteo 6:10. Cuando nosotros, hermanos, amamos más al dinero que a las cosas de Dios, entonces caemos en una idolatría. El dinero en sí no es malo. Se convierte en malo cuando te excedes a los límites para obtenerlo y dejas a un lado la importancia de Dios en la vida. ¿Entendió lo que le dije? Y como escribió Santiago allá en Santiago capítulo 5 versículo 4, priva a alguno de los salarios justos, y esto no es agradable ante los ojos de Dios. ¿Cuántos hombres en la actualidad se han metido al narcotráfico por amor al dinero? ¿Cuántas vidas se han sido cegadas por amor al dinero? Guatemala, no vayamos muy lejos, Guatemala, ¿sabe cuánto le cobran los ¿cómo le llaman esos que matan? Sicarios, por matar a una persona. 300 quetzales. ¿Y cuántos son 300 quetzales? Menos de $50. Eso es lo que la vida vale, por amor al dinero. ¿Cuántas familias han sido abandonadas por el amor al dinero? ¿Cuántos han perdido la vida por el amor al dinero? ¿Cuánta gente perderá el cielo por el amor al dinero? Muchos no vinieron porque tienen que trabajar horas extras. Dios se queda en último lugar. Pero cuando Dios los abandona, entonces, ay, Señor, aquí estoy, perdóname, que no lo vuelvo a hacer. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya. ¿Cuánta gente sacrifica su vida por el amor al dinero? ¿Cuánta gente ha perdido su libertad por el amor al dinero? Y podría seguir enumerando cuántas cosas hace el hombre por el amor al dinero. Tantas cosas. El amor al dinero, el amor al dinero. Muchos cristianos no vienen a la iglesia por el amor al dinero. Es que si voy a la iglesia pierdo mis horas extras. Y no sabe que está perdiendo la vida. Porque la vida, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Y con esto termino. La número 6, porque hay muchas, pero hasta ahí voy a llegar. Calamidades y naturales, o calamidades naturales y guerras. Esta es una sexta señal que debe tener lugar antes del regreso de Jesús. Y es hecha a los hombres, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero esto será, dice, principio ¿de qué? Ciertamente parece ser un aumento de huracanes, inundaciones, sequías, incendios, terremotos. Mire, cuántos miles de acres se quemaron en California. Incendios, terremotos, hambres, enfermedades. Somos también testigos de las crecientes tensiones que hay entre los países subdesarrollados que están a punto de enfrentarse entre China, Irán, Jordania, Israel, Estados Unidos, Rusia. Como podemos ver, estamos seguros de que vivimos los últimos tiempos en el reino de Dios,
Y mi hermano, y por eso todas estas cosas van a entrar en acción. La palabra del Señor dice que estemos preparados, estemos listos, que habrían guerras, señales de los últimos tiempos. Desde el año 1914, el mundo se envolvió en una guerra en las naciones y reinos y fueron movilizados de manera diferente como lo habían sido hasta ese entonces, donde murieron más en la Primera Guerra Mundial, más de 20 millones, oiga bien, 20 millones de soldados civiles y civiles perdieron la vida. En la Segunda Guerra Mundial, más de 50 millones entre soldados y ciudadanos comunes perdieron la vida por este conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y desde esa época hasta hoy, más de 100 millones de personas han muerto en conflictos bélicos. Se duplicó. Las guerras son una señal de los últimos días. Y podemos ver también que habrían grandes terremotos, pestes, epidemias. Hay una tremenda condenación en los esfuerzos del hombre por superar. Pero hay tantas cosas que están sucediendo proféticamente. Con regularidad ocurren grandes terremotos y causan muchas muertes. Actualmente, oiga bien lo que le voy a decir, actualmente hay una gran expectación en el mundo entero. Y la razón es de que una serie de convulsiones volcánicas, hay una actividad la cual nosotros no vemos que se está desarrollando, dicen los científicos, y Estados Unidos, oiga bien, el país donde vivimos, espera una tremenda catástrofe de una explosión grande, de grandes proporciones, por el volcán temible llamado Yellowstone. Iglesia, Cristo pronto viene. El SIDA ha causado centenares de miles de muertes y pudiera causar más de millones en el futuro cercano. Y cada año mueren millones de personas por enfermedades cardíacas, por enfermedades de cáncer y de otras aflicciones. Y otros millones mueren lentamente de hambre. Seguramente los jinetes de Apocalipsis ya están entrando en acción. Es importante que usted y yo nos pongamos las pilas. Las cosas están surgiendo. La delincuencia, enfermedades, pobreza, el temor nuclear, el recalentamiento global. En los últimos 20 años el sol ha estado calentando en mínimas proporciones. Y la palabra del Señor dice que en los últimos días los hombres blasfemarán contra Dios a causa del calor. Y ahí termino. Es tiempo de levantarnos. Jesucristo hoy más que nunca está a las puertas. Póngase de pie. En lo que oramos, voy a invitar a mis hermanos servidores que tomen sus lugares. Démosle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hermosa hora por esta palabra que tú has dado a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a prepararnos, a estar listos. Reconocemos y entendemos, Señor, que tu venida está cerca.